¿Y qué pasa en el cerebro cuando degustas algo tan rico? Pues que se ponen en marcha las hormonas, las del placer y la saciedad, mandando mensajes del cerebro al resto del cuerpo humano, porque en realidad está todo interconectado gracias a las hormonas, como nos van a explicar la neurocientífica Nazaret Castellanos, que además está hoy un poco malita, con la voz un poco regular, pero que no se pierde ningún saber vivir, y la ingeniera química Marta León, porque nos referimos a todas las hormonas, pero sobre todo a las hormonas sexuales, que son las que nos diferencian a los hombres de las mujeres, ¿no? Sí, pues ¿qué son las hormonas? Las hormonas son una sustancia química que actúan como unas cartas que se envían en el cuerpo, ¿no? Y donde va incluida la información sobre lo que tiene que hacer diferentes regiones. Por ejemplo, las neuronas, cuando se comunican entre sí, se mandan información a través de lo que se llaman sus cables, que son los axones, se envían unas hormonas que son los famosos neurotransmisores, que le indican a la siguiente neurona qué es lo que tiene que hacer. Esto regula el sistema nervioso. Pero las hormonas no solo están en el cerebro, sino que las hormonas también están dirigiendo, regulando las funciones de las diferentes partes del cuerpo. Y como tú dices, tenemos hormonas que son más específicas de la mujer y hormonas que son específicas del hombre. Claro, y es que además, dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que estemos, pues tenemos subidas y bajadas de estos niveles hormonales. Y esto se manifiesta a nivel físico, pero también se manifiesta a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel emocional, porque dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que nos encontremos, pues tendremos seguramente la energía un poco más arriba o quizás un poquito más abajo. El ciclo menstrual femenino nos va pasando por distintas fases, ¿no? Desde la fase menstrual, que normalmente siempre estamos más cansaditas, fase folicular, fase ovulatoria y luego fase lútea. Dependiendo de cada una de ellas, todo esto que has mencionado variará. Y mira, lo que es muy interesante, Paula, es que nuestras hormonas, las hormonas en el caso de las mujeres, no son constantes a lo largo de todo el mes, como sí que le puede ocurrir al hombre. En la primera fase, en la fase menstrual, es normal que nos sintamos mucho más cansadas, ¿no? Pero lo que se ha visto a nivel de cerebro es que tenemos una mayor actividad, mayor sensibilidad en las zonas de la corteza somatosensorial. Tenemos más sensaciones en nuestro propio cuerpo. Es un momento en el que a lo mejor sentimos más que nos duele una zona, que nos duele otra, a lo mejor nos duele más si nos tocan algo. Eso es una etapa, por ejemplo, preciosa para desarrollar la consciencia corporal, que sabemos que va a ser muy necesaria, por ejemplo, para la regulación de las emociones. Luego pasamos por una etapa en la que tenemos una mayor vitalidad, ¿no? Pues es una etapa que está muy involucrada con procesos mucho más creativos. Y justo en esa etapa final, que esto es muy bonito, es donde se observa que el cerebro tiene más capacidad de transferirse información de unas zonas a otras, ¿no? Y entonces ahí tenemos un gran impulso de los sistemas cognitivos. Pero mira, hay una cosa, Paula, que a mí me gustaría, ¿no?, reivindicar aquí. Solo desde hace muy poquito se está estudiando lo que es relativo a la mujer, ¿no? El 0,05% de los estudios científicos se dedican a cosas específicas de la mujer. Entonces, por ejemplo, los cambios cerebrales inducidos por esos cambios hormonales se llaman las turbulencias neuronales inducidas por el ciclo menstrual. Que tiene cierta connotación negativa. Exacto. Entonces, sí. ¿no sería bonito, ¿no?, que desde aquí empecemos a decir por qué no elegimos palabras que sean un poquito más amables? Es un ciclo que es maravilloso, que nos aporta muchísima información. La danza hormonal que induce cambios neuronales, la modulación con los ciclos neuronales, las oscilaciones. Hay muchas palabras, porque yo creo que en el significado de las palabras ya estamos mandando muchísima información. Pues una propuesta preciosa y con mucho sentido. Marta, vamos con la alimentación. ¿Qué tenemos que hacer con la alimentación? Necesitamos incorporar omega 3. El omega 3 es importantísimo a nivel cognitivo, pero también para ayudarnos a bajar la inflamación de esta fase menstrual, que siempre es un poquito inflamatoria, pero también para prepararnos para la siguiente etapa, para la ovulación. El omega 3 lo podemos encontrar, pues, sobre todo en pescados grasos, tipo sardinas, caballas, boquerón, pero también para las personas que no toman pescado, vegetarianas, etcétera, también lo podemos encontrar en las semillas, sobre todo semillas de lino, semillas de chía. Pues de ahí vendría la segunda fase, estaríamos ya entrando en ovulación, ¿no? Vale, pues cuando estamos en ovulación, ¿qué ocurre aquí? Lo que necesitamos es, si no lo hemos hecho antes, reforzar un poquito el hierro, porque claro, la menstruación, ¿qué implica? Yo siempre digo que es una donación de sangre a la naturaleza. Entonces, claro, siempre, sobre todo si tenemos sangrados abundantes, vamos a estar un poquito bajitas de hierro. Y claro, esto nos puede llevar a anemias que nos llevan, pues a nivel cognitivo, imagínate, ¿no?, a estar más cansadas, un poco más espesas. Claro, el hierro es necesario para transportar el oxígeno a las células, también para
tener una piel bonita, un pelo bonito. Y el hierro lo encontramos, como es tan importante, en alimentos de origen animal, tipo carne, pescado, huevos, y también de origen vegetal, tipo legumbres, semillas, frutos secos. Entonces el hierro en realidad es importante toda la vida hormonal femenina. Hay pues quizás subidas, bajadas emocionales, más tristonas, etcétera, y para esto un nutriente que va fantástico es el magnesio. El magnesio, además de ser antiinflamatorio, además de ayudarnos a dormir, también va muy bien para todo lo que es esta volubilidad, ¿no?, digamos, emocional. Como el magnesio es tan importante, lo encontramos, aparte de la suplementación, en los alimentos, en las hojas verdes, en los cereales integrales tipo la avena, en el plátano, en el cacao. Por eso nos apetece chocolate en esta etapa del ciclo, ¿no? Porque realmente el cuerpo, cuando recibe magnesio, se encuentra mucho más equilibrado y mucho más estable. Todo esto cuando hablamos de mujeres que están en edad fértil, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas las mujeres que ya no tienen la menstruación? Hablamos de mujeres de 50, 60, 70 o incluso más, Nazaret. Menopausia. Pues mira, menopausia es otro término que también puede tener ciertas connotaciones, ¿no?, que son negativas. Entonces, a mí me gusta mucho una neurocientífica, Brissin, que le dice que llama la etapa de la renovación. Entonces, es verdad que se producen muchos cambios en el cerebro, así como suceden en la adolescencia. Y uno de los cambios que puede afectar más al hipocampo, es decir, a las estructuras más involucradas en la memoria, pues empieza a haber esa atrofia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que es absolutamente fundamental en la menopausia? El ejercicio físico. Intentar favorecer esa neurogénesis hipocampal, la alimentación, la regulación del estrés. Pero, y lo que se empieza a añadir ahora en unos artículos preciosos, es cómo aprender de las experiencias, cómo fortalecer esa corteza prefrontal para que en la menopausia podamos guiar de una forma reflexiva y consciente pues, a dónde vamos en esa nueva etapa. Y en estos casos, Marta, ¿qué se recomienda en cuanto a alimentación? Pues mira, además de todo lo que ya hemos mencionado, del omega 3 y del magnesio, también tenemos que prestar atención a las vitaminas del grupo B, porque van a ser esenciales no solamente para la fabricación de neurotransmisores, ¿no?, como la serotonina, que modulan no solo el estado de ánimo, sino también nuestro apetito. Pues aquí, por ejemplo, sobre todo el ácido fólico, la B6, la B12, que lo podemos encontrar en alimentos de origen animal y en fermentados. Por ejemplo, en fermentados tipo yogur, kefir, que además nos van a aportar calcio, que también con el descenso estrogénico, pues oye, igual no nos va mal. Pues dicho queda, más ejercicio, menos estrés y una mejor alimentación. Muchísimas gracias, Marta y Nazaret. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.